Muy bien. Continuamos. ¿Viste cuando decís que no tenés más espacio en tu computadora y tenés que apelar a la nube de datos para resguardar fotos o cuestiones particulares? Bueno, esto pero a gran escala sucede en los estados y sabemos que hay información muy delicada. ¿Se puede subir cualquier información a la nube de datos para que quede en manos de un privado? En ese tema, en ese debate permanente está la República Argentina porque hace falta infraestructura y ha estado trabajando en una investigación específica nuestro compañero Luis Segarra. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo te va? Lucho? Buen mediodía para vos, para todos. ¿Qué sucede con esto? Bueno, es un tema seguramente no tan urgente o acuciante como lo que veíamos recién, pero sí muy importante, crucial para el futuro. La infraestructura tecnológica que permita a la Argentina contar con un sistema de almacenamiento propio, una nube de datos. Hablamos con distintos especialistas que nos van a explicar qué es la nube de datos, básicamente servidores que se gestionan de modo remoto, que te permiten almacenar y capacidad de cómputo, o sea, trabajar dinámicamente sobre esos datos. Bien lo decías vos, hay dos opciones, como en tantas otras cosas. O confías en el privado. Amazon, por ejemplo, hay 3, 4 jugadores muy grandes con capacidad de almacenamiento, porque recordemos que desde que estamos digitalizados, desde que nuestra vida es digital, todo se resuelve a través de un celular, de un ordenador, pero todo deja un registro. Ese registro tiene que ser almacenado cual si se tratase de algo físico y en definitiva su volumen luego es físico. Pero son datos y para el Estado se han constituido en un activo muy importante. Por esta cuestión de la gobernanza, del gobierno electrónico, Claro. Todos los datos de la gestión de gobierno, su acceso, su puesta a disposición de los ciudadanos. ¿Lo vamos a dejar en manos de un privado o preferimos que sea el Estado, para facilitar incluso su gestión, quien se haga cargo? ¿Qué ha sucedido hasta ahora, Luis, en ese ámbito? ¿Qué pasó hasta ahora? Hay distintos modelos. Mirá, hay una cuestión básica. Los grandes jugadores son privados. Amazon, Google, Facebook, todos cuentan con sus propios repositorios, particularmente Amazon. En Argentina, durante mucho tiempo, ARSAT avanzó y dio los pasos fundamentales para su propia base de datos, para una propia nube, para la cual ahora va a invertir dinero, va a relanzar el proyecto y espera alojar la mayor cantidad de datos posibles del Estado Nacional y los estados municipales y provinciales. Hay otra gestión, hay otro modelo, el que implementó, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, ahora que le cedió a Amazon los datos de su base tributaria. Y acá es donde se abre la discusión. ¿Conviene o no conviene darle a un privado? Pensemos en una situación conflictiva. ¿Qué pasa si mañana el Estado requiere el acceso a esos datos que los tiene Amazon en una jurisdicción distinta? Claro. La ley de datos en Argentina obliga a que los datos sobre los argentinos estén radicados en suelo argentino o en una zona bajo jurisdicción argentina. Bueno, en una situación conflictiva la cosa se pone complicada. Además, la necesidad de que el Estado se constituya en un actor importante para este tipo de servicios, porque además no solamente aloja datos estatales. Lo ideal, muchos dicen, es un modelo mixto, público-privado, con gestión estatal y participación de los públicos. Por eso ARSAT ha abierto una convocatoria desde el pasado mes de marzo. Es una convocatoria pública para recoger opiniones que den un lineamiento general para este proyecto de nube pública que ya está en marcha y que empezamos a grabar. Conozcamos más, dale. Una nube de datos son simplemente compus que están en algún lado. Una nube de datos es recursos de cómputo que están en un data center con mucha conectividad y de mucha capacidad, que proveen una interfaz que te permite crear y gestionar máquinas como si fuera un programa. Una nube de datos es un servidor en donde la información, cuando tiene determinado nivel o determinada importancia, se va respaldando o se va almacenando y permite ser consultada o permite ser editada permanentemente, casi en tiempo real. Lo que te dan los prestadores es un servicio de almacenamiento de datos. Vos ahí podés poner lo que quieras. En ese sentido es como un repositorio, se puede pensar como un repositorio de documentos, pero también cumple otras funciones porque esa nube lo que hace es almacenar computadoras también. Computadoras que trabajan para vos y que consultan esos datos. Las nubes se usan para diferentes cosas, pero el Estado cada vez más
está pasando de ser un conjunto de edificios y un conjunto de personas con procesos y reglas a también un grupo grande de servidores y de bases de datos que interactúan con los ciudadanos y le ejercen esa función administrativa de gestión del Estado, de gobierno electrónico. Estamos en una era donde todo se genera digitalmente y por lo tanto esos datos tienen que ser almacenados a algún lado. Hay veces que esos datos son muy sensibles, datos de salud por ejemplo, y esos datos están en esas nubes que se conforman del almacenamiento de los datos, de las computadoras que manejan esos datos y dan la información y de la conexión de red. La función administrativa del Estado en todos sus niveles, provincial, nacional, municipal, empresas públicas o de distintos servicios, desde la validación de la identidad de los ciudadanos hasta, por ejemplo, las oficinas de impuestos como la AFIP o la Seguridad Social como el ANSES, todas tienen una relación con los ciudadanos. Incluso para poder estacionar en el ámbito municipal hay una aplicación que se usa formalmente desde el Estado y todas tienen bases de datos y todas tienen algún respaldo, digamos, algún lugar en donde se alojan. Cada vez más el Estado entonces está pasando a ser un grupo de servidores, además de ser un montón de personas y un montón de edificios prestándole servicios a los ciudadanos. El gobierno electrónico es eso, es esa aceleración a la digitalización de las funciones del Estado, ¿no? La ley de protección de datos personales que requiere que vos puedas acceder a esos datos en caso de necesidad. Lo más importante es saber a dónde está guardado el dato y quién tiene acceso. Hay informaciones que son muy críticas, digamos, que las tenés que tener en el país. No las podés delegar en un tercero que lo tiene afuera y te promete que no lo va a tocar, pero no tenés ningún tipo de garantía. El estar en el país tiene una garantía, digamos, de que se mantiene el territorio, se aplican las leyes argentinas. Si algo sucediera en servidores que están en Argentina, los jueces rápidamente pueden tener acceso y control sobre lo que está pasando. Pero si esto sucediera en otro país, la justicia tendría un accionar muchísimo más lento y en algunos casos imposible. Creo que es muy importante que el Estado argentino tenga una nube propia porque le va a permitir al Estado nacional y a los estados provinciales y municipales tener una administración propia y soberana de sus datos y de los datos que administra de los ciudadanos. Tener una nube local también desarrolla nuestras capacidades y le permite a nuestros profesionales tener más lugares a donde trabajar. Desde el año 2015 que la tenemos activa, el tema que por temas políticos le daban preponderancia a otros sistemas propietarios, digamos. Con el cambio de gestión se retomó el proyecto y se lo empezó a potenciar, digamos. ARSAT siempre trata de lograr un autofinanciamiento. Cuando esto empieza a rodar, digamos, la idea es ir agregando equipamiento ya con capital propio. Nuestro objetivo como ARSAT siempre fue RFEFO, satélite, televisión digital, data center y dar los servicios, digamos, de conectividad y cómputo que sean necesarios para el país, digamos. Priorizando siempre soluciones que sean mantenibles, entendibles en el país.